Vamos a leer un texto bíblico que se encuentra en Filipenses 1:27 que dice así: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firme en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. El título de esta reflexión, este pequeño estudio, esta lección se titula Permanezcan unidos, permanezcan unidos. Filipenses 1:27, Pablo a los hermanos en ese tiempo les dirige este consejo divino, bíblico, de parte del Señor, que, que sean unánimes y que Él esté ahí con ellos o no esté, que sean ejemplos, que sean unánimes, que sean unos, que se porten bien en nuestro lenguaje, ¿no? Que se porten bien, aunque yo no esté ahí, pero pórtense bien. Y si yo estoy ahí, pues también con más razón, ¿no? Ese es, eso es lo que Pablo se dirigió a los filipenses. Pues de esta manera también la Biblia se dirige a nosotros. Sea que los apóstoles estén o que el Señor esté o no esté, estemos donde estemos, solos, en el trabajo, a solas, tenemos que portarnos debidamente con el apoyo divino y con la convicción del Evangelio en nosotros. La última oración de Jesús por sus discípulos estuvo dominada por un tema clave, la unidad. Jesús miró más allá de la cruz, al momento de su reencuentro con su Padre y de su reunión con nosotros. Él, Jesús dijo estas palabras, está en Juan 17:24. Evangelio de Juan 17:24 dice: Padre, que aquellos que me has dado estén conmigo donde yo esté, para que vean mi gloria, la que me has dado, por cuanto me has amado desde antes de la creación del mundo. Juan 17:24. Jesús oró para que el Padre guardara a sus hijos a fin de que sean uno como lo somos nosotros. Esto se encuentra en el Evangelio de Juan 17:11. Sean uno como lo somos nosotros, dijo Jesús. También subrayó las nefastas consecuencias de la desunión que se convierten en un motivo para que muchos no crean. Jesús subraya 2 veces en esta breve oración que nuestra unidad con Él y con el Padre tiene el propósito de que el mundo crea. Ese es el propósito, ¿no? Que el mundo crea. El propósito de un buen comportamiento, el propósito de vivir el Evangelio, de atesorar el Evangelio en el corazón y dar un ejemplo es para que el mundo crea. Pero ¿cómo va a creer el mundo si hacemos negocio de la palabra de Dios, hacemos negocio de la Biblia, sucesivamente hacemos negocio de todas las cosas? Definitivamente esto no es un ejemplo. Bueno, Juan 17:21-23 dice: para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que crean que tú me enviaste.
También Juan 17:23 dice, y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Son palabras muy profundas, frases profundas, que con el simple hecho de pensar en el amor del Padre, del Hijo, esa palabra amor lleva un estudio profundo, a fondo, que nosotros no podemos entender a fondo. ¿Por qué? Porque la palabra amor, cuando alguien te dice que te ama, tú aún dudas y preguntas, ¿será cierto que me quiere? O un amigo te dice te quiere y preguntas, ¿será cierto? Porque es difícil entender. No, es difícil, muy difícil. Pero bueno, vamos a continuar. La pregunta es, ¿qué es indispensable para la unidad de la iglesia según Jesús y Pablo? Dice Juan 17 al 19, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y por ellos yo me santifico a mí mismo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, dijo Jesús. Él tenía que santificarse para que ellos sean santificados, para que los apóstoles y el resto de los discípulos sucesivamente hasta la fecha sean santificados. Si el Señor no se santifica, no hay santificación en nosotros. Por eso la pregunta dice, ¿qué es indispensable para la unidad de la iglesia según Jesús y Pablo? Y eso es parte, y eso es parte de la indispensable, ¿no? De la unidad de la iglesia. Pero también hay otro versículo en Filipenses 1:27 que dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firme en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del evangelio. Solamente que os comportéis como digno del evangelio de Cristo, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. O sea, para estar unidos, para estar santificados, también tenemos que comportarnos bien, digno del evangelio de Cristo. La expresión griega traducida en Filipenses 1:27 como portarse como es digno es politeumai, que significa vivir como ciudadanos, no de un reino terrenal, sino de un reino celestial. El Sermón del Monte describe un hermoso cuadro de lo que significa ser hijos del Padre Celestial y ciudadanos de su reino. Pobres en espíritu, mansos, hambrientos y sedientos de justicia, misericordiosos, puros de corazón, pacificadores y dispuestos a poner la otra mejilla, amar a los enemigos, bendecir a los que nos maldicen y hacer el bien a quienes nos odian. En resumen, practicar la justicia, amar la bondad y andar humildemente con Dios. Miqueas 6:8 en el Antiguo Testamento, el libro de Miqueas 6:8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Es difícil disgustarse con alguien de esas características. Sin embargo, a veces nos molesta que algunas personas sean demasiado buenas. Incluso podemos caer en la tentación de pretender rebajar su valor
o encontrar algún punto débil en ellas para demostrar que no son tan buenas y para sentir que no somos tan malos en comparación con ellas. En lugar de eso, ¿por qué no ocuparnos de ser más amorosos, generosos, misericordiosos y humildes? La señora escritora White se refirió a quienes aman al mundo y sus ganancias más que a Dios o a la verdad. La desunión en la iglesia proviene a menudo del orgullo. A medida en que la iglesia ha cultivado el orgullo y la ambición mundanal, y el Espíritu de Cristo se ha ido apartando de ella y se ha introducido en la emulación y la contienda y distrayéndola y debilitándola. Esto se encuentra en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 222. Cuán crucial es que cada uno de nosotros aprenda la humildad y la mansedumbre que Jesús demostró como nuestro modelo. ¿Qué iglesia tan diferente seríamos entonces si dejáramos el orgullo por un lado? Vamos al comentario que dice así: en su carta a la iglesia de Éfeso, Pablo les presenta el misterio del Evangelio, Efesios 6:19, las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces les asegura que elevarán sus fervientes oraciones por su prosperidad espiritual. Doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto está en Efesios 3:14, 16 al 19, que dice: doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior de su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Efesios 3:14, 16 al 19. También escribe a sus hermanos corintios, santificados en Cristo Jesús: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Gracia doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, y en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 1, 2 al 7. Queridos amigos, aquí terminamos. Permanezcan unidos. Espero que repitan y repitan escuchando estos audios, y también los invito a que también vayan a la Biblia y estudien su Biblia, por favor. Los textos citados, reléenlo en su Biblia, porque la explicación que se da aquí no es suficiente. Hay más atrás de todo esto. Ahora vamos con el siguiente estudio. Queridos amigos, este siguiente estudio, esta corta reflexión, este pequeño tema, porque no lo podemos tomar como cosas grandes, porque detrás, porque analizando los versículos, 10 minutos, 5 minutos no es suficiente para explicar una sola palabra de un versículo. Así que lo que nosotros tratamos de hacer es simplemente
enseñarles el camino y ustedes tienen que estudiar. El título es Unidos sin temor, unidos sin temor, unidos sin temor. Filipenses 1:27 al 30 dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que estés ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio. ¿Cómo se relaciona nuestra unidad y el hecho de combatir unánimes por la fe del Evangelio con la intrepidez? La estrategia de Satanás consiste en dividir y conquistar. La desunión es mortal. Jesús dijo, si una casa estuviera dividida contra sí misma, no podría permanecer. Esto está en Marcos 3:25 y dice así, voy a repetir, y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Un principio sencillo que Satanás está encantado de que nos olvidemos. Nuestra unidad nos ayuda a cumplir nuestra misión profética como el remanente de la profecía bíblica, según Apocalipsis 12:17, que dice así. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, proclamando el evangelio eterno a toda nación y tribu, lengua y pueblo. Apocalipsis 14:6 dice así, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Puesto que la unidad es crucial para cumplir nuestra misión de difundir este mensaje encomendado por Dios, y en vista de que la oración de Jesús en Juan 17 destaca la verdad de la palabra de Dios como una de las claves más importantes para la unidad. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Evangelio de Juan 17:19 dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Nuestro mensaje no puede separarse de nuestra misión ni de nuestra unidad. Estas tres claves se mantienen juntas o caen juntas. No hay éxito si falta alguna de ellas, pero no hay nada que temer si las tres están en su lugar. Por eso, Pablo exhorta a los creyentes en nada se dejen intimidar por la oposición, y esto está en Filipenses 1:28 que dice así, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Satanás es un enemigo derrotado. Aunque nos quiten la vida a causa de nuestra fe, nada puede hacernos daño si seguimos el bien. Esto, vamos a leer un pasaje aquí en Primera de Pedro 3:13. Carta de Pedro 3:13 que dice así, ¿a quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Esta es una pregunta que hace Pedro. Dice otra vez, ¿a quién es aquel que os podrá hacer daño? ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Si vosotros seguís el bien, o sea, si seguimos el bien, ¿quién nos va a hacer daño? ¿Quién? ¿Pero quién? El diablo es impotente para detener la marcha de la verdad divina. Vamos a leer aquí que dice así, la vida misma en este mundo caído es difícil, incluso para las personas excelentes. Job era un hombre justo, al punto que la Biblia misma dice que era intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal.
Job 1:1. Sin embargo, la calamidad se abatió sobre él y su familia de la noche a la mañana. Pregunta: ¿quién no ha aprendido, ya que sea por experiencia o por lo sucedido a otros, que la vida aparece transcurrir al borde de un precipicio y que puede demorarse y que puede desmoronarse en cualquier momento? El sufrimiento es hasta cierto punto el destino de todos nosotros. Con todo, es preferible sufrir por Cristo que por cualquier otra razón. Pregunta: ¿qué esperanza y qué consuelo deberíamos tener los cristianos en medio del sufrimiento? El comentario dice así: Félix nunca antes había escuchado la verdad, y cuando el Espíritu de Dios convenció su alma, se conmovió profundamente. La conciencia despierta ahora dejó oír su voz, y Félix sintió que las palabras de Pablo eran verdaderas. La memoria le recordó su culpable pasado. Con terrible nitidez recordó los secretos de su vida de libertinaje y de derramamiento de sangre, y el oscuro registro de sus años ulteriores. Se vio licencioso, cruel, codicioso. Nunca antes la verdad había impresionado de esta manera su corazón. Nunca antes se había llenado así su alma de terror. El pensamiento de que todos los secretos de su carrera de crímenes estaba abierto ante los ojos de Dios y que habría de ser juzgado de acuerdo con sus hechos, le hizo temblar de miedo. Pero en vez de permitir que sus convicciones lo llevaran al arrepentimiento, trató de ahuyentar esas reflexiones desagradables. La entrevista con Pablo fue suspendida. Ahora vete, dijo, mas teniendo oportunidad, te llamaré. Cuando contrastaba el proceder de Félix con el del carcelero de Filipos, los siervos del Señor fueron conducidos en cadenas al carcelero, como Pablo a Félix. La evidencia que dieron de ser sostenido por un poder divino, su regocijo bajo el sufrimiento y la desgracia, su valentía cuando la tierra temblaba por el terremoto, su espíritu perdonador semejante al de Cristo, produjeron convicción en el corazón del carcelero y temblando confesó sus pecados y halló perdón. Félix tembló, pero no se arrepintió. El carcelero dio alegremente la bienvenida al Espíritu de Dios en su corazón y en su hogar. Félix pidió al mensajero divino que se fuera. El uno escogió llegar a ser hijo de Dios y heredero del cielo. El otro echó su suerte con los obradores de iniquidad. Este párrafo que acaba de terminar se encuentra en el libro Los Hechos de los Apóstoles, página 340. Por tanto, yo os protesto el día de hoy que yo soy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Ningún temor de ofender, ni el deseo de conquistar amistad o aplauso podía inducir a Pablo a negarse a declarar las palabras de Dios dadas para su instrucción, amonestación y corrección. Dios requiere hoy que sus siervos prediquen la palabra y expongan sus preceptos con intrepidez. El ministerio de Cristo no debe presentar a la gente tan solo las verdades más agradables o ocultándole las que puedan causarle dolor. Debe observar con intensa solicitud el desarrollo del carácter. Si se ve cualquiera de su rebaño fomenta un pecado, como fiel pastor debe darle, basado en la palabra de Dios, instrucciones aplicables a su caso. Si permite que sigan sin amonestación alguna, confiando en sí mismos,
será responsable por sus almas. El pastor que cumple su elevado cometido debe de dar a su pueblo fiel instrucción en cuanto a todos los puntos de la fe cristiana y mostrarle lo que debe de ser y hacer a fin de ser hallado perfecto en el día de Dios. Solo Él, que es el fiel maestro de la verdad, podrá decir con Pablo al fin de su obra: soy limpio de la sangre de todos. Este párrafo, que también es bíblico, se encuentra frases de la Biblia en este párrafo, se encuentra en los Hechos de los Apóstoles, página 315-316. Queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos de este tema 6, reflexión 6, porque estos temas no están diseñados exclusivamente para ciertas ocasiones. Estos temas están hechos, estos temas son para cualquier persona que tiene hambre de la palabra de Dios, cualquier persona que quiere ser estudiante de la palabra de Dios, cualquier persona que tiene curiosidad de conocer, de saber sobre el amor de Dios, el amor de los apóstoles, el amor en la Biblia, la humildad en la Biblia, la verdadera sencillez en la Biblia, la verdadera humildad. Muchísimas gracias, queridos amigos, y tengan ustedes una linda tarde, una buena noche, donde nos escuchen. Hasta pronto.